Hola a todos. Hoy no sé cómo va a estar este vídeo. Es digamos una receta o un blog de mi día, pero no es pesca. Y no importa que estoy en club de pescadores, pero voy a usar otra cosa. Voy a usar acá parrilla. Voy a preparar parrilla. Quería hacer una receta directamente, ¿no? Como yo preparo panceta ahumada, pero no me va a salir, ¿sabes? Por una idiotez es que yo filmé cómo salar panceta, pero puede ser que si alguien quiere puede encontrar en otro de mis videos, puedo dar link cómo salar panceta. Rabé todo, dejé porque tenía que esperar 4 días para que panceta quede salada. Y a partir de ahí venir por acá para ahumar en la parrilla panceta. Pero después, por idioteces, por la mañana eliminé esta carpeta y eliminé de tachitos de basura de computadora también. Y después empecé a recuperar datos y no recuperé. Entonces traje ya cosas para hoy y traje ya panceta salada casera que voy a usar hoy y mostrar cómo ahumar. Y puedo después en proceso de ahumar también explicar cómo preparé. Y voy a usar club de pesca, es muy lindo acá. Y aparte en día común, digamos, no el fin de semana, casi no hay nadie hoy, casi no había nadie, gentes. Por eso voy a ocupar una parrilla y pasar día grabar cómo ahumar, digamos, sin ahumadera. Esta que voy a usar leña, mira. Chip de leña para arriba, carbón, 100% natural. Compré en supermercado, ahora vende, hace mucho que compré. Aparte compré esto cuando estaba viajando en Córdoba. ¿Ya cuánto pasó? 1 año y medio, 2 años se pasó. Bueno, como siempre, Córdoba querida, saludo. Miel de Córdoba para pescar carpas. Mira, chips de leña para ahumar. Primero de todo, voy a colgar panceta para que se quede un poco secada. Ya saqué ayer, pero mira cómo está. Esta panceta salada, estaba salados solo con sal, nada más, en 3 días. Y después de estos 3 días, tenía pasando de un lado a otro lado para que y tirando, por ejemplo, líquido que larga carne. Y después para que carne no se queda muy salado, tenía que dejar en agua de canilla también 3-4 horas. Y a partir de ahí colgar para que seca un poco, o usar, por ejemplo, una servilleta, un papel de cocina para secar, sino en aire libre un ratito para que seca y no queda con agua, digamos. Y ahora esto voy a colgar por acá, va a secarse un poquito más y nosotros vamos a preparar carbón. Voy a preparar parrilla, voy a usar un poco de carbón, voy a usar para estas tabletas. No sé, esta, parece que rápido puse. Y algunos también líquidos tengo para encender. Bueno, siempre tengo unas para iniciar fuego, unas tabletitas así en baúl del auto. Acá en Argentina siempre hay que tener. Nunca sabes dónde te paras a comer y todo esto. Entonces, encendemos una tableta por ahí, metemos esto todo por arriba. Aparte, quiero un poco más rápido todo hacer, por eso también iniciador de fuego.
voy a preparar estos chips de leña. ¿Y sabes cómo voy a preparar? Voy a mojar un poco para que me da más humo, para que no quede tan seco y no enciende rápido. Por eso voy a tirar por acá y agregar agua y dejar un ratito en agua para que se quede, digamos, mojada. Ahora voy a mostrar una estructura que armé para ahumar. Mira, esto en camping se puede hacer directamente 3 palos que pones sobre fuego. Yo uso 3 pinches para brochet. Bueno, ajusté acá con alambre, acá hice con alambre ajuste y acá con alambre ajuste. ¿Para qué tiene esta forma de una carpita, digamos, no? Para colgar después panceta por acá y esto todo armar, digamos, cubrir con un papel de aluminio. Y esto para que no pasa patitas al parilla, a la reja de parilla y queda arriba, ¿no? Por eso es una estructura así de golpearme ahora, porque para explicar que con 3 palos se puede armar lo mismo. Siempre encontrás algunos alambres, 3 palos y armas sobre un fuego acá, digamos, y cubrís con algo para ahumar. Lo mismo tengo un video donde ahumaba pescado, corvinas, digamos, en camping de Clarameco. Ahora panceta. Ya vamos a preparar fuego para ahumar y limpiar esto así. Ya casi tiene que terminarse con. Y también vamos a limpiar la reja. Calentamos y limpiamos para que quede, por la duda, bastante limpito. Пилки мокрые. Вот. Так. Еще. Cubrimos todo de esta manera, así, construcción, y esperamos ahumar más o menos 1 hora. 1 hora para ahumar. Vamos a hacer una pequeña chimenea por acá para que humo pase por adentro. Bien, ahí va. Así como está ahumando, mira, ya empieza a tomar color y sabor. Mira cuánto humo da estas leñas.
Bueno, pasó una hora. Abrimos y vemos cómo se ve. Panceta ahumada casera. Mira. Hermoso. Aroma impresionante. Y ahora hay que ventilar un poco más para que quede solo aroma. Mira. No cocinamos, ahumamos porque cocinado está de sal. Por eso, esto solo para tener un aroma. Bien, esta es receta de panceta ahumada. Último que tenemos que hacer es colgar en aire libre y dejar un ratito para que se fría y para que sale olor de humo y queda solo aroma fina de ahumado, a no, digamos, olor de humo fuerte. Por eso es así ahora. Espero que guste mi receta. Y para pescadores va a servir muy bien para después ir a pescar y llevar una panceta ahumada. Si a alguien interesa cómo salar panceta, dejo un link en video, pero esta estaba salado sin nada de especies de aromatizantes ni nada, solo sal, esta. No gruesa ni fina, sal parrillera.